que corresponde, bueno, a la tercera semana de la investigación, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener a 4 investigadores RENACYS que nos van a exponer sobre sus proyectos de investigación. En primer lugar, tenemos al doctor Jesús Tumi Quispe, representando a la Universidad Nacional del Altiplano. Luego, al doctor Miguel Saavedra López, de la Universidad Nacional de Tumbes. Después, a la doctora Katia Vigo Ingar, de la Universidad Nacional del Callao. Y por último, el doctor Frank Bolet, de la Universidad Nacional de Ucayali. Bueno, cabe recalcar que durante las exposiciones el público puede realizar sus preguntas a través del chat y van a ser respondidas una vez finalizada la presentación de los ponentes. Bueno, en estricto orden, ¿no? Que van escribiendo. Entonces, bueno, entonces cedemos la palabra al profesor Jesús Tumi Quispe con su tema Actitudes proambientales de la población sobre contaminación del litoral costero del distrito de Juli, Puno. Adelante, profesor. Usted tiene 15 minutos para que pueda realizar su presentación. Bueno, en principio, muy buenas tardes con todos y con todas. De primera intención, deseamos agradecer a la comisión organizadora por la gentileza de darnos la oportunidad de presentarles los resultados de una investigación, actitudes de la población sobre saneamiento y gestión ambiental y contaminación del litoral costero del distrito de Juli, Puno, Perú. Debo decir que este estudio que vamos a presentar el día de hoy es parte de un megaproyecto denominado Representaciones Sociales sobre Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca, que se viene desarrollando desde el año 2018 con un equipo interdisciplinario con el financiamiento del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. En este sentido, por razones didácticas, ¿no? Bueno, permítanme presentar las diapositivas. ¿Se visualiza, por favor? Sí, doctor, todo correcto. Bien. Entonces, como decía, por razones didácticas, la ponencia lo vamos a presentar en 3 partes. En la primera, que fundamentalmente hace referencia a la construcción del problema objeto de estudio, ¿no? En la segunda parte, los materiales y métodos del estudio. Y en tercer lugar, los resultados y discusión. En relación a la construcción del problema objeto de estudio, creo que es importante señalar que la generación de un nuevo conocimiento fundamentalmente se construye, digamos, tomando como base 2 elementos fundamentales, lo teórico y lo empírico, como dirá Juan Zamaja, o la articulación de lo teórico y lo empírico, que es la perspectiva que plantea Immanuel Kant, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que en la construcción del problema objeto de estudio es importante tomar en cuenta las perspectivas teóricas que hay sobre el tema y relacionarlo o articularlo con el problema y sobre esta base, digamos, definir el objetivo de investigación. Entonces, en relación a las perspectivas teóricas, consideramos que la preocupación por el medio ambiente comienza a expresarse de manera más abierta en los años 70 del siglo pasado, tal como lo señala Vargas en un estudio realizado en el 2019. En tanto que en los años 80 se incorpora la preocupación por el medio ambiente en el comportamiento humano, tal como lo sostienen Álvarez y Vega en el 2009. Y solo a inicios de los 90 se incorpora en la agenda del contexto global en Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, bajo la denominación de la Agenda 21. En este sentido, desde la perspectiva de las ciencias sociales, ante la temática de las preocupaciones o actitudes proambientales, existe una vasta y fecunda producción científica, pero con enfoques o perspectivas teóricas diferentes.
Así tenemos estudios con ópticas dimensionales, donde se enfatiza el pro o el antiambientalismo en la relación del ser y la naturaleza, con énfasis en seguridad, salud y medio ambiente, tal como es el estudio de Vargas realizado en el año 2019, o educación ambiental por género a través del estudio de Pérez del 2018. En un segundo perspectiva tenemos los estudios con estructuras bidimensionales, con marcado énfasis en procesos cognitivos como antropocentrismo o ecocentrismo, que es la perspectiva de Thompson y Barton, o el nuevo paradigma ecológico en la que se enfatiza la utilización versus la preservación, que es la perspectiva de Milford y Ducker, ¿no? O enfoques con énfasis en procesos afectivos y emocionales como afinidad emocional e identidad, que es la perspectiva de Clayton, o la articulación con la naturaleza, como es la perspectiva de Binning, ¿no? En tercer lugar, también tenemos estudios con estructuras factoriales tripartitas, en la cual, por ejemplo, se considera el egoísmo, el socioaltruismo y el bioferismo, ¿no? Que es la perspectiva de Américo, o antropocentrismo, progreso y naturalismo, que es la perspectiva de Hernández. Finalmente, consideramos que existen estudios bajo estructuras teóricamente integradas de 4 dimensiones, en la cual se considera la apatía, el antropocentrismo, la conectividad y la afinidad emocional. Entonces, frente a estas 4 perspectivas teóricas, en el estudio nosotros consideramos 3 ejes de análisis, ¿no? Un primer eje en relación, digamos, a la gestión ambiental en la vivienda y sus efectos en la salud humana. En segundo lugar, sobre las fuentes de contaminación. Y en tercer lugar, sobre educación, sobre saneamiento y educación ambiental, ¿no? Bien, entonces, esto sería desde la parte de la perspectiva teórica. Entonces, ahora entrando al otro componente del conocimiento científico, veríamos el problema. Y de manera muy concreta, el problema de objeto de estudio se parte considerando que en las últimas décadas, en el litoral costero de Juli, provincia de Chucuito y departamento de Puno, la problemática de contaminación se fue agudizando debido al crecimiento desordenado de la población urbana, a la gestión deficiente de residuos sólidos y la descarga de aguas servidas que sin ningún tipo de tratamiento son vertidas a la bahía del lago Titicaca, afectando severamente su biodiversidad, el ambiente y la salud humana. Entonces, tomando como base, ¿no?, las perspectivas teóricas y la formulación del problema, planteamos el objetivo de investigación: caracterizar las actitudes proambientales que posee la población sobre saneamiento y contaminación y gestión ambiental y contaminación del litoral costero del distrito de Juli y Puno, ¿no? Bien, entrando entonces ahora a la segunda parte, a los materiales y métodos. El estudio se basa en el diseño de investigación no experimental bajo el enfoque cuantitativo y teniendo, digamos, un enfoque transversal, descriptivo, correlacional y nivel de análisis micro. El universo de estudio estuvo conformado por 17.773 habitantes, sobre todo mayores de 18 años. Esto tomando como base las referencias del INEI del año 2018. La muestra que se ha utilizado es al azar simple y que está conformado por 382 personas. La técnica de recolección de información fue la encuesta a través de un cuestionario estructurado que se aplicó, digamos, se aplicó al azar simple en los meses de octubre y diciembre del 2018, ¿no? El procesamiento de la información se realizó con software estadístico SPS. Sobre esta base se realizó el análisis de las actitudes proambientales. También se realizó la prueba de correlación y la prueba de hipótesis para determinar la existencia de evidencia sobre las actitudes de la población en el distrito de Juli, ¿no? Bien, entonces, como decíamos,
en contraposición a las dimensiones que se han considerado en la perspectiva teórica, en el estudio hemos considerado 3 ejes de análisis, ¿no? En el primer eje de análisis están relacionadas a las actitudes de la población sobre gestión ambiental en la vivienda y efectos en la salud humana, ¿no? Entonces, para ello, desde el punto de vista del referente empírico, en la configuración horizontal consideramos las variables de calidad de agua, recogida de basura, calles sin pavimentar, animales domésticos y obstrucción del alcantarillado. Y en la configuración vertical utilizamos, ¿no?, para hacer un análisis, la ocupación principal, el ingreso familiar y el grado de instrucción, para sobre esta base, digamos, determinar un balance general sobre esta primer eje de análisis. Entonces, al respecto diríamos que las preocupaciones o actitudes ambientales sobre factores de contaminación en la vivienda y sus efectos en la salud humana, en términos generales, son positivas en la mayoría de la población urbana de Juli, especialmente en la tipificación del recogido de basura, que es el 93.7%, en calidad de agua, 82.2%, y obstrucción del alcantarillado, 78.8%. En menor medida, está en calles sin pavimentar y animales domésticos en la vivienda. Por lo tanto, no obstante las tendencias positivas sobre las actitudes sobre factores de contaminación en la vivienda, relativamente varían si se considera el estatus económico y social de la población. En este sentido, los resultados denotan que es mayor y equilibrado en los trabajadores del hogar y población de nivel primario, en tanto que en la categoría de ingreso y grado de instrucción, todos los estratos enfatizan en el recogido de la basura. Estos resultados que encontramos en la investigación, sobre todo en lo relativo a los efectos de la contaminación en la salud humana, se corroboran con estudios realizados en la bahía interior de Puno, que evidencia que la mayoría de la población considera que los síntomas neuropsíquicas, particularmente las cefalías, irritabilidad o insomnio, y digestivas, expresado en cólicos, pirrosis, náuseas, poseen un efecto negativo entre regular y bajo, en tanto que los efectos de los síntomas dermatológicos, es decir, la irrupción de granos, inflamación de la piel y oculares, tienen una incidencia entre regular y alto en la salud humana. Esto de acuerdo a las investigaciones de TUMI realizado en el 2021. Pero también hay otros estudios, como el caso de Valderrama y Canales, realizado en el 2007, sostienen o encuentran la elevada en la prevalencia de cefalías náuseas, cuya incidencia es mayor en familias que habitan en áreas próximas a la bahía por el manejo deficiente de residuos sólidos urbanos y contaminación del litoral costero. O también estudios de Ferró y Maigua, realizados en el 2019, sobre disposición temporal de enfermedades diarreicas agudas y su relación con la temperatura y cloro residual del agua. Los usuarios, al no tener acceso a agua potable en forma permanente, almacenan en depósitos no adecuados, dando lugar al desarrollo de microorganismos dañinos para la salud. Entrando al segundo eje de análisis, ¿no?, relacionados con las actitudes ¿no?, de la población sobre fuentes de contaminación del litoral costero de Juli, en la configuración horizontal encontramos las siguientes variables. Una fuente de contaminación son las aguas residuales. Uno segundo, los residuos sólidos urbanos. Y un tercero, el colapso de la laguna de oxidación. Y en la configuración vertical se consideran efectivamente las variables de ocupación, grado de instrucción y localización en el entorno del litoral costero, ¿no? Al respecto, las preocupaciones o actitudes ambientales de la población sobre fuentes de contaminación del litoral costero, ¿no?, en términos generales se presentan tendencias contradictorias. Son positivas en la mayoría de la población urbana de Juli, con un 59.7% sobre el efecto negativo que generan los residuos sólidos urbanos.
Contrariamente, son negativas en cuanto al efecto negativo que producen las aguas residuales, 56.3%, y el colapso de la laguna de oxidación con un 59.2%. Estas tendencias contradictorias en las actitudes sobre fuentes de contaminación del litoral costero y sus efectos en la salud humana tienen su explicación si se considera el estatus económico, social de la población y la localización espacial de la vivienda. Por ejemplo, son mayores y equilibrados las actitudes en la población de nivel primario y en la población cuyas viviendas están localizadas en el entorno inmediato del litoral costero. En tanto que son positivas las actitudes de las demás categorías de ocupación, nivel de instrucción y localización, solo en el señalamiento del efecto negativo de alguna de las fuentes de contaminación. Entonces, en este nivel, estos resultados también se complementan con estudios realizados por Tudela y Mamani en el 2008, por Jiménez en el 2016 y Moreno en el 2018, ¿no? Bien, finalmente, en relación al tercer eje de análisis, que son las percepciones sobre saneamiento y educación ambiental. Doctor, Entonces, disculpe la interrupción, pero ya está por terminar su tiempo. Por favor, terminar con su ya, exposición. en todo caso, lo que simplemente quisiera decir es que acá se consideran, ¿no?, percepciones sobre esa sustancia que se bota, producto inservible, tipo de residuo plástico y compostaje y relleno, ¿no? Sobre lo cual podríamos decir que estas percepciones son incorrectas en la mayoría de la población urbana de Juli, especialmente en la tipificación de sustancia que se bota, ¿no?, con un 69.4%, inservible con un 53.9%, y en el compostaje y relleno 75.7%. Igual, estos resultados, digamos, son corroborados por diversos estudios, como la de Vargas del 2019, Andrade y González 2019 y Moreno del 2019. Bien, pasaríamos entonces a establecer ya las conclusiones, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante considerar tres conclusiones. Las actitudes que posee la población del distrito de Juli sobre fuentes de contaminación del litoral costero, factores de contaminación en la vivienda y efectos en la salud humana, y sobre saneamiento y educación ambiental, con base a la normatividad ambiental y la evidencia estadística, es diferenciando, siendo negativa en el 79.8% de la población, preocupación moderada en el 19.6% y preocupación positiva escasamente en el 0.5% de la población. Las tendencias diferenciadas en la preocupación o actitud ambiental que posee la población se encuentra condicionado por el estatus social, especialmente el grado de instrucción, el estatus económico, ocupación y nivel de ingresos, y la localización especial en el entorno del litoral costero de la ciudad de Puno. Finalmente, ante la precariedad de las actitudes ambientales de población, resulta fundamental el diseño concertado y participativo de un programa de educación ambiental y una institucionalidad regional ambiental efectiva en su proceso de intervención en perspectiva sostenible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora pasaremos a las preguntas del público. Si alguien tiene alguna duda o consulta, puede escribirlo en el chat para procederlo a leer y el doctor pueda absorberlo. Las consultas se desarrollarán al final de todas las ponencias, por favor. Listo, está bien, gracias. Entonces, pasemos con el segundo ponente, que viene a ser el doctor Miguel Saavedra López. Bueno, hablándoles un poquito sobre él, es psicólogo con experiencia con docencia universitaria, investigación y psicoterapia, maestro en gestión pública, tiene estudios en maestría de psicología clínica y doctorado en psicología. Es terapeuta cognitivo-conductual y de las adicciones. Es decano del Consejo Directivo Regional Tumbes, del Colegio de Psicólogos del Perú. También es organizador y ponente de eventos científicos y académicos. Gracias. Buen día a todos. En este caso voy a compartir, gracias por la presentación, un estudio que hemos realizado en equipo
sobre la actitud hacia la investigación científica de estudiantes de psicología. En este caso es un estudio comparativo entre Perú y Colombia. Conocer un poco sobre las actitudes. ¿A qué nos referimos con actitudes? Tener en cuenta pues, que representan patrones de pensamiento, ¿no? que tienen las personas que están preestablecidos, en este caso que pueden vincular a tal vez a un aspecto favorable o desfavorable. En este caso las actitudes o la investigación están orientados a ello, ¿no? A ver la percepción que tienen las personas, ¿no? Respecto a si ellos consideran favorable o no el desarrollo de la investigación. Por ende, la actitud hacia la investigación científica es un indicador de calidad educativa, ¿no? Actualmente la universitaria es fundamental el desarrollo de investigación, ¿no? A nivel estudiantil y también docente. Como vemos, específicamente respecto a la investigación en Latinoamérica, ¿no? Sabiendo pues que estos dos países, entre Perú y Colombia, pertenecen a Latinoamérica, se ha evidenciado que son más los estudiantes que presentan actitudes favorables hacia la investigación. Sin embargo, todavía se encuentra un porcentaje, ¿no? de estudiantes universitarios con una predisposición negativa a la investigación. Esa es la idea un poco de conocer qué podría estar ocurriendo al respecto. Los sistemas de educación superior de varios países en la región vienen implementando estrategias, ¿no? basadas en la investigación formativa, en este caso, fortalecer la investigación pues, de estudiantes de psicología, fortalecer la producción, ¿no? porque sabemos que la investigación va a conllevar a que la psicología pues, se oriente y se fundamente en una base científica. Respecto a la investigación en psicología, específicamente, se puede referir que las actitudes que tienen los estudiantes de psicología hacia la investigación es fundamental para el desarrollo de conocimientos, ¿no? y el propósito es fortalecer el tratamiento, la intervención, la evaluación y todos los aspectos relacionados a la salud mental. En la psicología latinoamericana se ha propuesto la construcción de múltiples objetos de estudio que responden a las necesidades de la población, ¿no? representantes en los problemas de salud mental que aquejan a cada territorio. Entonces es importante que no solamente los docentes investiguemos, sino tal vez los estudiantes, ¿no? porque eso va a conllevar a que la intervención que se brinde, como refería, pues sea lo más objetivo posible. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio, ¿no? Ha sido comparar las actitudes de la investigación científica en estudiantes universitarios de Perú y Colombia. El método, en cuanto al método de estudio e investigación que podemos mencionar, es que la investigación en este caso es comparativa, ¿no? y descriptiva, ya que estudia el estado de la variable de estudio en una población determinada. En este caso queremos comparar tal vez las actitudes que tienen, ¿no? Tal vez quienes presentan mayores niveles de actitudes y algunos factores que pueden estar asociados a ello. Además es un estudio básico porque permite recoger información sobre la realidad para aumentar el conocimiento científico, ¿no? Y un poco comprender más esta problemática de estudio mencionada, como también en cuanto al diseño de investigación, pues es una experimental de corte transversal. Poco mencionarles sobre la muestra de estudio. La muestra de estudio en este caso estuvo comprendida por 1.150 estudiantes universitarios de la carrera de psicología. Una muestra similar, como vemos, pues en este caso fueron 604 estudiantes de Colombia y 546 estudiantes peruanos. Por la coyuntura, nuestro estudio fue realizado durante la pandemia y por ende pues se utilizaron formularios en Google, a quienes, ¿no? se les hizo llegar a los estudiantes para que puedan participar voluntariamente y conocer pues, el estudio. En este caso, el instrumento fue aplicado de varias adaptaciones, la principal fue de Rojas y otros investigadores, ¿no? donde presentan 17 ítems relacionados al índice general de actitud de la investigación, ¿no? y presentan 3 dimensiones interesantes, ¿no? Uno, la autoevaluación, que está propiamente relacionado a la percepción propia del estudiante, de cuánto influye por sí mismo, también cuánto consideran que inciden los docentes o profesores, y también la incidencia institucional, entonces la incidencia de las universidades en que ellos puedan realizar investigación. Bueno, actualmente este instrumento ha sido adaptado a la versión peruana y tiene propiedades psicométricas, ¿no? que también es un estudio que hemos publicado. Ahora, un poco enfocándonos a los resultados específicamente, vamos viendo de que
como vemos, ¿no? Tal vez el color un poco más claro, el medio celeste, verde, es el de Perú, y el naranja, pues, es el de Colombia, ¿no? Si vemos que existe un 41.7% de estudiantes colombianos de psicología que presentan un nivel alto a simulación científica, ¿no? En comparación que tal vez con un 29.9% de estudiantes de psicología de Perú. Entonces vemos la prevalencia de un niveles más altos en estudiantes colombianos que peruanos, ¿no? Y por ende, pues, ¿no? Si vemos en la parte final también el nivel bajo prevalece más en estudiantes peruanos y psicología. Ahora, respecto a los niveles de las dimensiones, ¿no? Hace un momento les mencionaba que existen 3 dimensiones, ¿no? La primera dimensión, la parte superior, refiere, pues, ¿no?, a lo que es la autoevaluación que realizan los mismos estudiantes sobre la actitud que tienen ellos, ¿no? Cuánto ellos influyen, ¿no?, para investigar. Vemos que en un nivel alto, ¿no?, prevalece en Colombia, considera, pues, que existe una autoevaluación, ¿no?, a través de una influencia mayor de ellos para investigar en comparación con los de Perú. Resultados similares se encuentra, por ejemplo, en la influencia de los docentes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los estudiantes de Colombia creen que influyen bastante, ¿no? Un 41.4% creen que influyen los docentes para realizar la investigación, ¿no? Y lo cual es superior a Perú, ¿no? Entonces, en Perú es un poco preocupante, tal vez digo, ¿no?, porque hay un porcentaje similar, ¿no? Entre algunos, un 36.6% considera que los docentes influyen tal vez en que ellos puedan realizar investigación, y a un porcentaje similar creen, pues, que no influyen, ¿no? En cuanto a cuánto influye la institución, en este caso, pues, como ha sido en estudiantes universitarios, en cuánto influyen las universidades, vemos que el porcentaje también es elevado, ¿no? En Colombia creen que las universidades influyen a un 41.7%, y en Perú, tal vez el nivel alto está relacionado a un 28.2%, y la mayoría, un 41.6%, de los estudiantes universitarios peruanos de psicología consideran que las universidades tal vez influyen a un nivel bajo. Eso vamos un poco a fortalecerlo en los siguientes resultados que tenemos, ¿no?, para presentar, ¿no? Entonces aquí podemos un poco detallar en estos resultados que se va a mencionar respecto a estos estudios, ¿no? Vemos, como vemos en esta tabla, sobre el conocimiento y participación en sistemas universitarios de investigación según país, ¿no? La primera pregunta refiere, ¿no?, ¿conoce usted el sistema de investigación de su universidad? Como vemos, a un nivel alto, hay una prevalencia de Colombia sobre Perú. O sea, no es tal vez el que prevalece, pero hay un porcentaje, ¿no? Se indica que los estudiantes colombianos de psicología conocen más sobre el sistema de investigación de su universidad. Habría que ver, pues, tal vez el tema de difusión, ¿no?, qué está ocurriendo en ese aspecto. La segunda pregunta es, ¿considera usted que los estudiantes en su universidad están formados en investigación científica? Entonces también, ¿no?, encontramos que los estudiantes de Colombia, en un nivel alto, un 33.3%, considera, pues, que los estudiantes están formados en lo que es investigación científica, ¿no?, a comparación de un 25.5% de Perú, que no es tan bajo, ¿no?, pero hay una diferencia. ¿Considera usted que su universidad promueve el desarrollo de la producción científica? A ver, se promueve la producción científica, el tema de publicaciones, encontramos igual diferencia, ¿no?, entre Colombia y Perú, ¿no?, prevaleciendo en Colombia. La siguiente pregunta refiere, ¿conoce los semilleros o proyectos de investigación en su universidad? Claro, o sea, muchas veces le decía, investigamos a nivel docente, pero ¿cuánto se está investigando a nivel de pregrado, ¿no? Semilleros de formación, donde los estudiantes también puedan investigar y publicar, ¿no? Y aquí es preocupante, ¿no? Mira, en nivel alto, los estudiantes, el 38.4% de Colombia sí conoce sobre semilleros de investigación, sobre el proyecto de investigación, ¿no?, para estudiantes, pero solamente un 11.7% lo conoce en Perú. No sé si tal vez eso puede darse porque tal vez no existen muchos grupos semilleros, o tal vez la difusión no es tan alta. La siguiente pregunta es, ¿considera que la calidad de la formación científica en su programa académico es adecuada? Mira, acá estamos hablando de calidad, ¿no?, de la formación científica, igual, ¿no? Miren, en Colombia el electo grado es 45.7%, en comparación de Perú, un 28.8%. Y por último, miren, esa pregunta, en su caso en particular, ya le preguntas, ¿le gustaría ser investigador científico en el futuro? Se le pregunta a los estudiantes. Mira, vemos que la diferencia es
casi no hay diferencia. 36.9% en Colombia y 35% en Perú. O sea, tal vez ellos perciben que no hay apoyo a la universidad, no conocen mucho sobre investigación científica de la universidad, sobre semilleros, pero existe un alto porcentaje de estudiantes que sí quisiera investigar al respecto. Y sí quisieran ser investigadores, ¿no? Entonces habría que ver qué pasó, ¿no? O sea, no hay tanto soporte, no hay tanto conocimiento sobre semilleros, sobre producción, pero sí muchos quisieran investigar, o ser investigadores en un futuro. La tercera tabla está referida a la calidad del programa ambiente y programas por país. En este caso fueron los niveles de 1 al 10, ¿no? De 1 bajo y 10 más alto. Encontramos, por ejemplo, la calidad del programa, la universidad, escala de 0 a 10, perdón, la universidad donde estudió actualmente, por ejemplo, encontramos que estudiantes de Colombia consideran pues que la universidad donde estudian, tal vez tiene mayor calidad. El programa en el cual está matriculado, también se encuentra diferencias entre Colombia y Perú. El plan de estudios, ¿no? También hay diferencias de prevalencia de Colombia y Perú con niveles más altos, más altas. En mis docentes, ¿no? También hay una prevalencia. En mis compañeros de estudio hay una prevalencia pero mínima, ¿no? Respecto a los servicios de bienestar en la universidad, una prevalencia de 1 punto. En la infraestructura de la universidad, ¿no? La prevalencia es mayor, ¿no? Los estudiantes consideran de Colombia que presentan una mejor infraestructura, ¿no? En su universidad. En cuanto a las oportunidades, y acá la diferencia es mucho más mayor, ¿no? Casi 2 puntos, la oportunidad que brinda mi universidad para hacer investigación, ¿no? Los estudiantes de Colombia consideran que presentan mayor oportunidades en su universidad para hacer investigación que los estudiantes, ¿no? De psicología de Perú. Y por último, ¿no? Las becas y reconocimientos para estudiantes, ¿no? Los estudiantes de Colombia consideran que tienen más becas, más oportunidades, tal vez, en becas y reconocimientos que los estudiantes peruanos de psicología. Un poco eso es lo principal, ¿no? Por cuestiones de tiempo he presentado los aspectos principales. En cuanto a la discusión, podemos referir que los estudiantes de psicología colombianos presentan actitudes más positivas hacia la investigación científica de los estudiantes peruanos, por lo que se ha encontrado. Este hecho podría interpretarse como una ventaja, ¿no? A favor de los estudiantes colombianos en cuanto a la medición a la predisposición a investigar. Sin embargo, según revisión encontrada, los estudiantes de ambos países muestran, sí, ¿no? Una intención positiva a investigar, ¿no? Pero aparentemente esto no es suficiente, ¿no? Para aumentar el número de publicaciones o la participación también de los estudiantes en producción científica, ¿no? Habría que ver qué está ocurriendo ahí, ¿no? Porque existe mayor producción científica también de estudiantes colombianos que los peruanos de psicología. Otro punto importante a tener en cuenta en la discusión es que los estudiantes peruanos obtuvieron menores puntajes en la autoevaluación de las habilidades de investigación, la percepción de la calidad de los recursos humanos para formación profesional y la promoción de investigación por parte de la universidad. Podemos referir que en el contexto peruano, recién en los últimos años, pues, se ha venido fortaleciendo el tema de investigación, ¿no? Pero todavía se percibe el tema de investigación en cuanto a estudiantes universitarios como todavía un poco limitado. Muchos de los docentes, ¿no? Y un factor que puede estar influenciando, y tal vez tenemos que reflexionar, es que muchos de los docentes no tienen experiencia en publicación de artículos científicos, ¿no? Falta fortalecer ello. Eso lo refiere, pues, Benito y colaboradores, aunque en el contexto colombiano parece existir percepciones similares, ¿no? Los cambios y reformas implementadas en los últimos años parecen estar dando frutos positivos, ¿no? Como lo demuestra el hecho de que al menos un mayor porcentaje de los proyectos de grado, en comparación con el escenario peruano, terminan siendo publicados en revistas científicas. ¿Ven? Los estudiantes universitarios de posgrado mayormente, la mayoría, ¿no? de tesis, son publicadas en base de datos, pues, en revistas científicas bases indexadas, tal vez en comparación de Perú, ¿no? Es un factor también influye. Otra conclusión, ¿no? Fundamental a tener en cuenta es que... Profesor, disculpe, su tiempo está a punto de terminar. Sí, ya estoy en la parte final. Gracias. Los estudiantes colombianos perciben que están más familiarizados con el sistema de investigación en sus universidades, ¿no? Reconociendo que la investigación es importante en la formación para la promoción del desarrollo de producción científica, ¿no? Dando un valor especial al hecho de pertenecer con los incubadoras, al hecho de pertenecer, en este caso, a lo que son, pues, grupos científicos de investigación, y eso influye mucho, ¿no? En ese sentido, a diferencia del contexto peruano, donde recién se ha implementado esta reforma universitaria en 2014, como nosotros lo sabemos, ¿no? En Colombia hay una gran diferencia, ¿no? La investigación en salud es considerada una política pública que ya tiene muchos más años. Por lo tanto, podemos concluir, ¿no? Podemos concluir, por lo encontrado, los estudiantes de psicología colombianos presentan actitudes más positivas hacia la investigación, a diferencia de estudiantes peruanos. Los estudiantes universitarios peruanos muestran un escaso conocimiento del sistema de investigación
de su universidad, lo que hace valorar pues totalmente la inversión científica, ¿no? Y por último, lo que decía, ¿no? Sin embargo, existe un porcentaje similar de estudiantes peruanos que sí le gustaría ser investigador, ¿no? Que sí le gustaría hacer una investigación, pero tal vez existen factores, como tal vez la universidad, o tal vez el contexto de los docentes, que pueden estar influenciando a que tengan tal vez actitudes, niveles de actitudes menos favorables con los estudiantes colombianos. Bueno, eso sería todo, por eso las referencias sobre la exposición que quería realizarles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Ahora, siguiendo con el programa, expondrá la doctora Katia Vigo Ingar sobre su tema instrumentalización del software GeoGebra y el aprendizaje de razón de cambio en estudiantes de ingeniería. Comentarles un poquito que ella es doctora en educación matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. También es docente ordinario a dedicación exclusiva en la categoría de asociado de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao. Le damos pase, profesora. Tiene 15 minutos para poder realizar su presentación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, agradecer ante todo a la Red Peruana de Universidades por esta invitación. Bien, para empezar, ¿no es cierto?, haciendo una revisión bibliográfica, hay autores como Pineda y Xavier Neto cuyos estudios cualitativos mencionan la necesidad justamente de trabajar, de usar en la práctica docente en los cursos de matemática el software matemático, en este caso particular es GeoGebra. Entonces coinciden además Chila, Hernández, Chávez y Clavijo, Ruiz y Sánchez y Borja, que el factor que incide para que el estudiante no posea una asimilación, por ejemplo, de conceptos matemáticos, es los prerequisitos, ¿no? Los conocimientos previos, desde el punto de vista conceptuales, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tema de razón de cambio, los conceptos de variables, de función, de límite de funciones. Además, estos autores coinciden en que el uso del software facilita la mediación de estos conceptos matemáticos por medio de la exploración, visualización, ¿no? Y también les permite conjeturar gracias a las diversas estrategias que ellos realizan para construir el conocimiento y desarrollar de esta manera por parte de los estudiantes habilidades o lo que también actualmente vemos que es la competencia genérica de resolución de problemas. De ahí el interés de saber, de conocer la relación que hay entre el software con el aprendizaje de esta noción matemática, además de la importancia, el del porqué de la investigación, ya que en la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, dentro de su malla curricular, está presente el curso de Matemática 1 y en el alineamiento que se hace de los cursos dentro de la malla curricular con la finalidad de cumplir el perfil de egreso, está los cursos que son de termodinámica, biología, química, termodinámica, estadística y otros cursos que son de las áreas de ingeniería y también metodologías de investigación científica. Pero más que todo, en este sentido, la realización de esta investigación permitió enriquecer el conocimiento sobre el uso del software como herramienta para mejorar la comprensión y sobre todo el aprendizaje del concepto de razón de cambio. Muy bien. Entonces, dado esta problemática, ¿no es cierto?, el objetivo general fue analizar la relación entre la instrumentalización del software GeoGebra y el aprendizaje del concepto de razón de cambio por parte de los estudiantes de ingeniería. Entonces, aquí también vemos que como parte de este estudio fue desde el enfoque cuantitativo, ¿no? El diseño no experimental, el alcance es correlacional. Los materiales utilizados fueron elaboración de una situación problema que fue evaluada por medio de una práctica calificada. Los chicos trabajaron en computadoras, ¿no? Software libre,
el GeoGebra, y un cuestionario más que todo de opinión del uso del software, el cual también fue validado. La muestra fue igual al de la población, dado que la población es pequeña, se considera un muestreo de tipo intencional. Vale decir que todos los estudiantes matriculados en el curso de Matemática 1, en el semestre en el cual fue el del estudio, fueron considerados en la muestra, y la muestra estuvo compuesta por el 57,8% de mujeres y el 42,2% de hombres, de un total de 45 estudiantes. Como método, como enfoque cuantitativo, en la presente investigación se utilizó el análisis de correlación para comprobar la hipótesis, cuya hipótesis fue que existe una relación estadísticamente significativa entre la instrumentalización de algunas propiedades del software GeoGebra y el aprendizaje de razón de cambio. El análisis de confiabilidad del alfa de Compras aplicada al instrumento de medida muestra un valor 0,8, lo que muestra que la valoración de la fiabilidad de los ítems analizados en la muestra, ¿no?, es buena, y el instrumento que se midió fue confiable. Asimismo, respecto a la variable independiente, que es la instrumentalización, cabe resaltar que esta instrumentalización forma parte de la dialéctica instrumentación, ¿no?, que está dentro del enfoque instrumental, el cual fue teorizado por Artigue y Truche, dos reconocidos franceses. Entonces, la instrumentación que viene a ser es cuando el sujeto, en este caso el estudiante, ¿no?, en el curso de su actividad adapta el artefacto a sus hábitos y a sus propósitos. Entonces, a este proceso es que se le conoce como el proceso de instrumentalización. Entonces, ya que el estudio fue cuantitativo, porque también se hizo un estudio cualitativo, aquí paso a presentar el estudio cuantitativo, ¿no? Dentro de las dimensiones, porque hay que operacionalizar la variable, dentro de esa operacionalización, se trabajó la instrumentalización del software como parte del estadio de descubrimiento, que como indicadores consideramos el manejo de los iconos, ¿no?, en la barra de herramientas del software. El segundo estadio fue el estadio de la personalización, cuyo indicador fue ya el manejo de comandos, ¿no?, relativos, ¿no?, y relacionados a las funciones. Y como el estadio de la transformación, consideramos como indicador el uso de opciones, ya, de comandos específicos y de deslizadores, ¿no es cierto? Y rutinas de cálculo que forman parte del software. Entonces, los resultados que tuvimos ahí fue que de un total de 45 estudiantes, 7 fue inadecuado, 26 estudiantes tienen un adecuado estadio y 9 estudiantes un estadio excelente. Con respecto a la personalización, ¿no?, 24 estudiantes fue adecuado y 16 excelente. Y al estadio de transformación, que lleva un conocimiento más del software, ¿no?, 33 estudiantes que tienen un adecuado estadio y 6 estudiantes un estadio de excelente. Entonces, dentro del estadio del descubrimiento, como les dije, el indicador, que es el manejo de iconos, ¿no?, de los cuales el 84,4% fue adecuado y el 6,7% excelente, ¿no?, quedando un 8,4% el uso inadecuado. En el indicador de manejo de comandos, que viene a ser el estadio de personalización, tenemos esos resultados. Y en el indicador de uso de opción de deslizador y rutinas de cálculo, que ya es el estadio, ¿cómo se llama?, más avanzado, o el estadio de la transformación. Entonces, tenemos que el 88,9% fue adecuado y el 2,2% excelente. Lo que nos llegamos a la conclusión de que se aprecia que el 20% de los estudiantes desarrolló su instrumentalización. No olvidemos que la instrumentalización es un proceso en el cual el sujeto, en el curso de su actividad, adapta el artefacto a sus hábitos y a sus propósitos, ¿no? En este caso, adaptó el software, pasó de ser artefacto a instrumento al momento de desarrollar la actividad.
Entonces tenemos que el 71,1% fue medio y el 8,9% óptimo. Asimismo, el cuestionario de opinión de los estudiantes respecto a las clases, ¿no es cierto? Se quiso conocer un poquito. Entonces, y a la actividad que se propuso, ¿no? Entonces, el 53,3% está de acuerdo con las clases que son para ellos más agradables utilizando el software, la tecnología, ¿no? El 66,7% de los estudiantes considera que aprendió más utilizando la tecnología. El 73% de los estudiantes está de acuerdo que la forma de presentación de las actividades en clase que forman parte de su práctica calificada es adecuada para estudiantes de ingeniería, ¿no? Y muestra que el 60% considera que las actividades, que fueron dos, desarrolladas, guardan relación con su carrera profesional. Con respecto a la variable dependiente, fue el que fue el aprendizaje, ¿no? Se aprecia que el 71,1% es regular y solo 8,9% es alto, ¿no? El 20% de los estudiantes tuvo un desempeño bajo. Si vemos en el trasfondo de esto es que muchos, y contrastamos con lo que manifiestan los antecedentes, nuestros autores, los autores de la academia, justamente es debido a que esos conocimientos previos no los tienen, mismo que la actividad provocó esa movilización de esos conocimientos previos, pero todavía aún el 20% de esos estudiantes tuvo un desempeño bajo. Como conclusiones, llegamos a ver que no logramos hallar una relación significativa entre el estadio de descubrimiento, ¿no? Del software con el concepto en el aprendizaje del concepto de razón de cambio. Sí encontramos una relación significativa de personalización de algunas propiedades del software y el aprendizaje del concepto de razón de cambio. Y asimismo vimos que existe una relación significativa entre el estadio de la transformación y el aprendizaje. Es decir, relacionamos, ¿no? las dimensiones de la variable de la instrumentalización del software versus el aprendizaje. Por lo que concluimos el estudio y los datos estadísticos que existe una relación significativa entre la instrumentalización de algunas propiedades del software, ¿no? Y el aprendizaje de la razón de cambio. Más o menos les traigo me quedan unos minutitos, la actividad que se trabajó, ¿no? Se trabajó una actividad relacionada a su área, ¿no? Se dio la forma, ¿no? Esta es la segunda actividad, que era el trabajo inverso, es decir, que a partir de aquí construían la función, ¿no? Y a partir de acá era ¿cómo se llama? La parte según el concepto de explorar la razón de cambio, entonces ellos iban a construir la función, ¿no es cierto? Entonces, estas son algunas actividades que ellos desarrollaron, ¿no? Con respecto a la primera parte, y este es con respecto a la segunda. Utilizando el software GeoGebra, ¿no es cierto? Me permití sacar uno de los tantos archivos que hicieron. Para esto ellos trabajaron en grupo, ¿no? Y simplemente, no sé si visualizan, entonces se ve que ellos utilizan estos comandos y van obteniendo las gráficas. Este es de la primera y este es de la segunda actividad, ¿no? Entonces ahí ven el manipuleo de los comandos, ¿no? Y todo eso de ahí. Disculpe, doctora, pero no se está mostrando lo que comenta. A ver, un segundito, si me da un minutito, a ver, no sé, ¿qué pasó? A ver, un ratito, por favor. A ver, un ratito, no sé qué pasó. Ay, aquí está. Ahora sí. Entonces acá visualizamos, ¿no? Los referentes registros de representación que ellos utilizan. Aquí tenemos los registros algebraicos, aquí tenemos el registro gráfico y aquí tenemos, ¿no es cierto?, todos
lo que ellos manipulan, ¿no? Primero explorando, después apropiándose ya poco a poco y pasan al estadio ya del descubrimiento, pasan al estadio de la personalización y aquí ya un poco ingresando los comandos, cómo se ingresan los comandos, cómo se escribe y sí un poco del estadio de la transformación utilizando otros comandos más complejos. Se ve muy, como por ejemplo aquí directamente la derivada, acá el ingreso del dominio de la función, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que más o menos se trabajó con ellos. Como les dije, había una parte, la parte cuantitativa, pero también hubo una parte cualitativa. Bien, listo. Eso es todo lo que tengo que presentar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Entonces, ya para finalizar estas rondas de ponencias, pasará el doctor Franco Lev, quien es docente investigador de la Universidad Nacional de Cayali, postdoctor en Ciencias, doctor y magíster en Gestión Empresarial, licenciado en Administración y Ciencias Policiales, colegiado y habilitado en el Colegio de Licenciados en Administración del Perú. Le damos pase, doctor. Usted tiene 15 minutos para realizar su presentación. Muchas gracias, especialmente a la Red Peruana de Universidades por organizar tan magno evento y a todos los presentes por dedicar el tiempo a la investigación. El tema a tratar es la implantación del modelo EFQM de la calidad para la mejora del desempeño de los mercados de abastos de Pucallpa. En esta investigación se aplicó los principios del modelo EFQM de excelencia en los mercados de abastos de Pucallpa, mediante la autoevaluación del equipo directivo y los trabajadores. Luego se formalizó los planes de mejora para lograr fidelizar a los usuarios, incrementándose la productividad. Esta investigación beneficia en forma directa a 2.718 puestos de trabajo de los mercados de la ciudad, a 20.000 proveedores de bienes y servicios complementarios. Asimismo, el servicio de mercados facilita el abastecimiento de cerca de 150.000 personas en la ciudad cada mes. Tenemos los beneficios en forma de cantidad, puestos de trabajo, proveedores, clientes. Total de beneficiados, 172.718 personas. El objetivo general fue determinar la influencia de la implantación del modelo EFQM de excelencia en la mejora del desempeño de los mercados de Pucallpa. Los objetivos específicos se relacionaron en determinar la influencia del modelo EFQM de excelencia y los resultados obtenidos en los mercados de Pucallpa. El modelo se basa en 8 principios de la excelencia. Primer principio, añadir valor para los clientes. Siempre en primer lugar, los clientes. Crear un futuro sostenible, o sea, que dure en el tiempo. Desarrollar la capacidad de la organización. Aprovechar la creatividad y la innovación. Liderar con visión, inspiración e integridad. Gestionar con agilidad. Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas. Importante el recurso humano, el recurso intangible. Mantener en el tiempo los resultados sobresalientes. Estos principios se aplican con 9 dimensiones o 9 criterios, de los cuales 5 son agentes facilitadores para lograr 4 resultados. Esta optimización de la calidad se logra aplicando la lógica Reader, que consiste en establecer qué es lo que se desea lograr, los resultados,
en dónde se va a aplicar los principios, las actividades para lograr esos resultados, que es el enfoque, y empezar, digamos, la parte práctica a través de la autoevaluación y el conocimiento en determinadas áreas. Una vez que se empezó la práctica, toca evaluar o hacer la retroalimentación. Y dependiendo de la evaluación y retroalimentación, se sigue mejorando, se vuelve a los resultados para seguir mejorando. El diseño de la investigación fue cuasi experimental, empleando el pre-test y el post-test, con grupo experimental sin grupo de control. Se efectuó un diagnóstico organización inicial y final a través de la herramienta de la autoevaluación del modelo FQM por las personas que laboran en los mercados de abastos referidos. Mediante la autoevaluación se identificó los puntos fuertes y los puntos débiles. Y mediante esa identificación se realizó las áreas de mejora, mediante los planes de mejora para el desempeño organizacional. La población dentro de los 5 mercados existe un total de puestos de 3.360 y activos, o sea que están funcionando 2.718. La muestra se tomó a 25 personas por cada mercado, siendo un total de 125 personas. En los resultados del pretest, se implantó el modelo de excelencia FQM entre el 1 de febrero y el 5 de mayo de 2022, a través de la ejecución de la autoevaluación inicial por el equipo directivo y los trabajadores de los mercados. Recogido la información, se procedió a hacer el análisis e interpretación del pre-test. Tenemos que el mercado número 2 es el que obtuvo el mayor puntaje de la excelencia inicial sobre 1000. Entonces obtuvo 405 puntos. El que obtuvo menor puntaje fue el mercado número 3 con 199 puntos de excelencia inicial. Con estos datos se estableció las áreas y oportunidades de mejoras a través de un plan de mejora como un proceso continuo. Se trabajó en 6 áreas, los 5 agentes facilitadores y el área de resultados. Una vez que se implantó el proceso de plan de mejora, en julio del 2022 se realizó la segunda autoevaluación final. Y de igual manera se interpretó y analizó el post-test, obteniéndose como resultado la puntuación global final del grado de excelencia FQM de mercados en Pucallpa del 2022. De igual manera, el mercado número 2 continuó con el mayor puntaje, 429 sobre 1000. El mercado número 3 con 241 puntos sobre 1000. Comparando el resultado del pre y el post-test, tenemos que en todos los mercados se realizó el plan de mejora y se mejoró el desempeño de los mercados. Entonces, en el mercado 1 de 241 puntos en la excelencia pasó a 302. En el mercado 2 de 405 puntos pasó a 429. En resumen, todos los mercados mejoraron su desempeño.
Una vez con los resultados se realizó la contrastación con los referentes bibliográficos. Se estableció que la implantación del modelo de excelencia EFQM influye significativamente en la mejora del desempeño de los mercados de abastos en Pucallpa 2022, lo que se evidenció en la figura 4 que vimos anteriormente. Con la comparación entre los valores de las puntuaciones del pre y post-test, verificándose que hay una mayor puntuación de los valores en los 5 mercados en el post-test en relación a los valores del pre-test. Este incremento de la mejora en el desempeño de la organización concuerda con la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad en el modelo EFQM de excelencia, que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones empresariales o de otros tipos a conocerse mejor a sí mismas y en consecuencia a mejorar su funcionamiento. González en el 2019 concluye que se decidió implementar el modelo EFQM de excelencia porque monitorea aspectos internos de la gestión, direccionándolo hacia la calidad total, mejorando los procesos de evaluación y trabajo colectivo. Lo que es coincidente con los resultados obtenidos en esta investigación en lo referente a la orientación de las personas de los 5 mercados hacia la mejora continua, tomando como guía los principios de calidad y de excelencia. Según la llama, en el 2018, se han implantado 3 planes de mejora sucesivos orientados explícitamente a mejorar las debilidades del sistema de gestión detectadas en las evaluaciones. En este estudio, después de la primera autoevaluación, con el descubrimiento de las fortalezas y debilidades, se formuló y aplicó el plan de mejora para los 5 mercados de Pucallpa. Lo que nos lleva a las siguientes conclusiones. Con la prueba de hipótesis se determina que la implantación del modelo EFQM de excelencia influye significativamente en la mejora del desempeño de los mercados de abastos, puesto que existe un aumento de resultados de la gestión en un 4.3% en el post-test. De igual manera, se determina que la implantación del modelo influye en los resultados en los clientes de los mercados de abastos, influye en los resultados en las personas de los mercados de abasto, influye en los resultados en la sociedad y influye en los resultados clave de los mercados de Pucallpa. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, profesor. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Las preguntas se van a leer, bueno, para cada ponente, ¿no? En el orden en que expusieron. Entonces, para el doctor Jesús Tumiquispe, hay una pregunta. Va a tener 4 minutos para responderla, por favor. Entonces, la pregunta es, la población de estudio es un poco más de 17,000 habitantes y la muestra que utilizó fue de 382. En ese sentido, ¿considera que es representativa la muestra? ¿Cuáles han sido los criterios de inclusión y exclusión de la muestra? Porque en los resultados muestra respuesta de estudiantes de primaria, no si ellos están preparados para responder preguntas de calidad del agua, etc. Adelante con su respuesta, doctor. Muy bien. En principio deseo expresar mi agradecimiento a José Darwin, ¿no? Por sus preguntas muy sugestivas y muy interesantes. Creo que en su pregunta encontramos 3 aspectos que hay que enfatizar. Uno sería sobre la unidad de análisis y la unidad de observación. Las unidades de análisis en esta investigación es la población mayor de edad, ¿no? Y las unidades de observación son los jefes de familia
que pueden ser esposo o esposa. Por lo tanto, no, en la unidad no están los niños, ¿no? Más bien, lo que hemos considerado son algunas variables transversales de los jefes de familia. Por ejemplo, variables económicas, ver su ocupación, sus ingresos, variable social, su grado de instrucción. Y hay muchos jefes de familia que tienen nivel primario, y no son los niños, sino son jefes de familia. Otra variable es la localización espacial de la vivienda, es decir, la vivienda se encuentra en el entorno inmediato del litoral costero o en el entorno mediato del litoral costero, ¿no? Entonces creo que es importante que José Darwin, digamos, lo entienda, no son niños los que han estado en la unidad de análisis ni en la unidad de observación. En segundo lugar, sobre la muestra. Efectivamente, la población del estudio es la población urbana que corresponde a 17.773, ¿no? Mayores de edad, no es la población total, ¿no? Entonces, de esta población, digamos, el supuesto que se ha considerado que es una población homogénea, ¿no? No es una población heterogénea. Y entonces, si es una población homogénea, el método de muestreo que se ha utilizado es al azar simple. ¿Qué significa eso? Que todos los mayores de 18 años y particularmente los jefes de familia, varón o mujer, todos tienen la oportunidad de salir en la muestra, ¿no? Y finalmente, respecto a cuáles son los parámetros, si la población es de 17.773, al parecer, según José Darwin, 382 jefes de familia no es representativo. Sí lo es, porque el parámetro que hemos utilizado es un 95% de nivel de significancia y un 5% de margen de error. Y esto estadísticamente está determinado, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa muestra de 382 jefes de familia sí es representativa de la población de 17.773, ¿no? Habitantes, que es la población mayores de edad y particularmente jefes de familia, ¿no? Espero que con esto se haya respondido a las 3 preocupaciones que nos ha planteado el participante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, no habiendo más preguntas para el doctor Jesús Tumi, pasamos a las preguntas para el doctor Miguel Saavedra. Acá tenemos la primera. La muestra de estudio ha sido estratificada por universidades del Perú. ¿Con la muestra aplicada cree que es suficiente o representativa para concluir a todo el Perú? Adelante con su respuesta, doctor. Ok, muchas gracias por la pregunta realizada. Como vemos, a pesar de los resultados que son interesantes y pueden generar tal vez alguna controversia, vemos que estadísticamente esa es una muestra tal vez representativa, pero consideramos que tienen algunas limitaciones. En primer lugar, el muestreo aplicado fue un muestreo no probabilístico, ¿no? Por lo que los resultados no se podrían generalizar a toda la población total con estudiantes de pregrado de psicología de todo el Perú o en Colombia. Por lo tanto, nosotros recomendamos pues, ¿no? que en futuros estudios se tomen muestras probabilísticas. Otro punto también a tener en cuenta, al ser un estudio descriptivo, no es posible analizar tal vez algunos factores asociados a las actitudes desfavorables hacia la investigación científica, ¿no? Por lo cual también se sugiere, ¿no? Como este estudio tal vez se pueda fortalecer, en futuros estudios pues, se apliquen métodos más analíticos, no explicativos, para aumentar la comprensión del problema. Y por último, también el uso de medidas, en este caso ha sido un autoinforme, ¿no? Tal vez no permite explorar a profundidad las predisposiciones y las causas que pueden tener los estudiantes respecto a esas actitudes, ¿no? Por lo cual, en futuras investigaciones se puede considerar tal vez la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, ¿no? Para profundizar la información, ¿no? Pero consideramos que esta información, hacer una muestra tal vez de más de 500 o 600 entre ambos países, que son más de 1000, yo creo que nos dan unos indicios, ¿no? de ver la situación que se tiene, pero tener en cuenta ello, ¿no? Que puede conllevar a desarrollar futuras investigaciones como las mencionadas, que se puede tener información un poco más específica sobre lo realizado. Sí, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos una segunda pregunta, en la cual
dice, frente a esta realidad muy alarmante y crítica en la producción científica universitaria en el Perú, ¿qué políticas educativas, acciones y demás toma de decisiones se debería considerar a nivel nacional a fin de lograr resultados mucho más significativos en investigación? ¿Cuál es su opinión de aquellos docentes que jamás publicaron alguna obra académica o científica aparte de su tesis de grado y sin embargo son designados como asesores o jurados de tesis? ¿Qué cambios sustanciales deben tomar las universidades al respecto? Adelante con su respuesta. Una pregunta bastante amplia y de reflexión, creo, ¿no? O sea, primero comentarles, pues, que en este caso no ha sido en estudiantes en general, ¿no? Específicamente ha sido en estudiantes de psicología, lo cual podría conllevar a realizar estudios, pues, a profundidad, ¿no? Hemos realizado otros estudios a nivel de estudiantes peruanos, también de otras profesiones, y los resultados son similares, ¿no? A lo cual, específicamente, qué políticas se pueden realizar, y justamente se veían los resultados, es, no sé si formar o formar semilleros de investigación, y si los hay, fortalecerlo, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes, como vimos en los resultados, tienen esa motivación, esa predisposición a investigar, pero no cuentan, ¿no? No cuentan con espacios para realizarlo. Y eso va de la mano, ¿no? Y para que cuente con espacios para investigar se necesita formadores, docentes, guías, mentores que sepan investigar, ¿no? Que investiguen y que también publiquen. ¿No? Es otra reflexión que tenemos que tener, ¿no? Que las universidades tienen que formar grupos de investigación, incubadoras, semilleros, pero también tienen que tener docentes con formación e investigación. Entonces, si tal vez la formación e investigación o muchos docentes no investigan, yo creo que esto tiene que ser políticas también universitarias, ¿no? Porque creo que en este caso, desde las UNEDU se está buscando lo que es la publicación científica, ¿no? Se valora ahora más que antes lo que es el docente investigador. Las universidades públicas le brindan, pues, se brinda un beneficio económico, se reduce las horas, pues, tal vez de enseñanza, pero creo que falta fortalecer el tema, pues, de investigación, ¿no? Tal vez las universidades generan más no sé si cursos, talleres de cómo publicar, ¿no? Cómo redactar y publicar artículos científicos, ¿no? Y llevarlos en todo ese proceso, ¿no? Y respecto a la última pregunta que refería a que muchos docentes enseñan asignaturas de investigación como tesis y no publican, yo creo que eso también es preocupante, ¿no? Debe haber tal vez una línea directa, ¿no? Considero yo eso a título personal, que sí, ¿no? Las personas o docentes que enseñamos investigación o hacer investigación, tenemos que saber sobre investigación a más profundidad, ¿no? ¿Para qué? Para que no solamente veamos resultados, ¿no? En Ecuador, perdón, en Colombia, muchas de las tesis que salen de tesis terminan en publicaciones de artículos de revistas científicas indexadas. En Perú el porcentaje es menor. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, tal vez falta fortalecer el tema de formación, ¿no? Los formadores, tener más conocimiento sobre investigación, sobre publicación, para que eso conlleve, ¿no? A motivar, y también que los estudiantes que estemos formando, pues, puedan orientarse y fortalecer la investigación. Yo creo que es una línea de estudiantes, docentes y también las entidades universitarias, ¿no? De tomar medidas, pues, generales para fortalecer el tema de investigación. Gracias. Bien, muchas gracias por su respuesta, doctor. No habiendo más preguntas para el doctor Miguel Saavedra, pasamos con la doctora Katia Vigo. Aquí tenemos una pregunta, ¿no? La cual dice, si desarrollo una investigación de nivel correlacional, ¿por qué utilizaría una variable independiente y dependiente en vez de variable 1 y 2 que determine la asociación de ambas? Ahora, en caso de ser un estudio experimental, ¿cómo llegó a evidenciar que existe un aprendizaje significativo de los estudiantes en razón de cambio? Quizás un test de conocimientos, un estudio experimental con grupo experimental y de control daría resultados más significativos. Bueno, gracias por su respuesta. Y me parece que otra persona que preguntó también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que desea saber cómo evalúa el aprendizaje. Adelante, doctora, con su respuesta. Ok, muchísimas gracias. Sí, acabo de ver la diapositiva y ahí ha habido un lapsus, las disculpas del caso. Es variable 1 y variable 2. Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Ha habido un lapsus ahí. Con respecto al diseño de esta investigación, no es experimental, fue un diseño no experimental de alcance correlacional. Y como investigadora, a mí me interesaba más hacer la relación entre mi variable 1, que en este caso era la instrumentalización del software,
versus la variable 2, que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, como lo manifesté, la parte del aprendizaje se fue evaluada con una práctica calificada, en la cual en esa práctica calificada fue las 2 actividades que presenté al final de la diapositiva, ¿no? Y fue tomando en cuenta la competencia general, que era resolución de problemas, ¿no es cierto? Se trabajó con una rúbrica, bueno, aquí no le he traído, pero más que todo ha sido la relación que hay con mi variable de la instrumentalización del software, porque yo estaba más interesada desde ese punto de vista, y el aprendizaje. Es por eso que al momento de operacionalizar me centré en las dimensiones de la variable de instrumentalización versus, ¿no? Cada dimensión versus con la variable 2, que era el aprendizaje, ¿no? Entonces, el diseño fue no experimental porque consideré, ¿cómo se llama? Que para la investigación que yo quería explicar, y para lo que yo quería explicar, no solamente me bastaba con el diseño no experimental y el alcance correlacional. Sin embargo, al respecto también se ha hecho, ¿no?, un estudio ya bajo el enfoque cualitativo, donde ahí sí ya toma en cuenta mucho ya la parte teórica, ¿no? Como les manifesté, lo que dentro del enfoque instrumental, que ahí sí ya los análisis son más complejos, ¿no? En este punto de vista. No sé si respondí las 2 preguntas. Bueno, muchas gracias por su respuesta, doctora. Ya no Ok, habiendo más gracias. preguntas para usted, pasamos con el último ponente, el doctor Franco Let. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿se ha incluido los costos de implementación del modelo EFQM? Porque al ser pequeñas empresas, tal vez por el costo, no puedan implementar este modelo. Adelante, doctor, con respuesta. Tiene 4 minutos. Referente a los costos que implica implementar el modelo FQM de excelencia, como el presupuesto en la universidad es relativamente bajo, entonces lo que se trata de, en los planes de mejora, se trata de hacer, digamos, más que todo que las personas tomen conciencia de que la calidad ya no es pues algo, un lujo, ¿no? Sino la calidad ya es una necesidad para todas las empresas. Y que si se aplican los principios de calidad, de excelencia, enfocados prioritariamente en el cliente, lo que se va a obtener pues es que el cliente sea fiel a, digamos en este caso, a los mercados o a cualquier empresa. En la presente investigación, lo que más se gastó fue a nivel de tiempo y de conocimiento de parte de los investigadores. Fue un equipo de 6 investigadores y, digamos, se formuló los planes de mejora, se formuló la visión, misión y los valores de cada uno de los mercados. Digamos, sin remuneración, ¿no? Fue como un apoyo para lograr la investigación. Entonces el costo fue relativamente poco, porque el equipo de investigador no cobró nada y todo lo que se hizo fue pues como producto de la investigación. Entonces se logró, en algunos mercados se hizo un plan de marketing, en todos se hizo la visión, la misión y los valores, y se trató de inculcar el conocimiento de esa visión, esa misión, para que todos lo puedan aplicar. No se actuó sobre infraestructura, no se actuó sobre, digamos, actividades que requieran mayor presupuesto. Únicamente se trabajó con el capital intelectual del equipo y con, digamos, la esperanza de todos los trabajadores de que los mercados mejoren, pues, y logren captar más clientes. Muchas gracias. ¿Se respondió a la pregunta?
Sí, doctor, muchas gracias. Gracias por su respuesta. No habiendo más preguntas para nuestros ponentes, procedemos ya a finalizar la mesa. Entonces se agradece la exposición de todas las personas que participaron con sus preguntas y así también con los ponentes, ¿no? Que nos disertaron sobre sus investigaciones. Muchas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas tardes. Estaba